palabra tenemos bastante que ver, bastante que estudiar y yo quisiera pedirles que estén listos, que estén atentos. Ahora, en lo personal, esta área de Éxodo que vamos a empezar a ver, para mí es una de podría decir las favoritas, pero no mi favorita, sino una de las más importantes. Jesús nos dijo hace 2000 años que en los postreros días serían como los días de Noé. Y es cierto, lo estamos viendo. Pero otra característica que vamos a ver, no en los postreros días, sino en los días de juicio, en los días finales, pasen, va a ser la característica de lo que vamos a empezar a ver. Vamos a comenzar a ver, pasa adelante. Ok, perdón. Vamos a comenzar a ver en estas próximas semanas, hoy lo vamos a introducir y vamos a ver una parte, pero vamos a ver el trato de Dios no solamente con Faraón, no solamente con Egipto, pero principalmente con las potestades que habían tomado dominio en este país de Egipto. Vamos a ver ese trato que Dios hace y bueno, casi no se menciona mucho este asunto de los chamucos y las potestades y todo ese asunto, ¿verdad? Y de hecho en la Biblia no abarca tanto esa cuestión, pero vamos a verlo en estas próximas semanas. Así que quiero pedirles toda su atención. Quiero pedirles que si hay algo que es un tanto difícil de digerir, de entender, me den la oportunidad de ir avanzando. Pueden preguntarlo con toda la confianza, pero que lo vayamos viendo paso a paso conforme la palabra nos lo enseña. Bien, yo quiero que observen en la pantalla el panteón egipcio. La palabra panteón significa, conocemos panteón porque ahí ponemos a los muertos, ¿no? Pero antes se llamaba panteón al grupo de deidades que dominaban o que se tenían dentro de una cultura. Y bueno, básicamente este es solamente unos de los dioses que tenía Egipto. Y bueno, no solamente les voy a mostrar el panteón de Egipto, sino en lo que yo voy explicando un poquito. ¿Listo? Yo quiero también irles comentando cómo esto no solamente se da en Egipto. Si quieres tú vas poniendo poco a poco, ahí veles poniendo las otras imágenes. Pero lo que van a observar ustedes a través de las imágenes, que ya lo habíamos visto anteriormente, es que van a observar este mismo patrón, no solamente en la tierra de Egipto, sino en todas las culturas. Y les estoy hablando desde Egipto, desde el área de África, el continente africano, hasta América, rodeándole, dándole toda la vuelta al globo. Les estoy hablando culturas europeas, culturas asiáticas, culturas ¿cómo se llama? Australianas, culturas del norte de América, del centro de América, de todas las culturas que han existido desde tiempos muy antiguos. Ustedes van a observar este mismo patrón. ¿Cuál es el patrón que se observa en ellos? Bien, observamos un Dios creador en todos ellos, basado en un caos. O sea que dentro del caos Él empezó a crear. ¿Ok? Ahora, también lo que van a encontrar en todos estos panteones o en todas estas culturas de divinidades es un procreador, o sea, un Dios que procrea dioses y que toman formas terrenales, ya sea formas de animales o que se impregnan en los elementos, como en la tierra, en el aire, en el agua, en el fuego, en la noche, en el día, en la luna, en el sol. Todas estas cosas son las formas que sus deidades, y les repito, vayan a la cultura que vayan, van a encontrar ese mismo patrón. Van a encontrar también un patrón dentro de todas esas deidades, que es deidades buenas y deidades malas, y que entre ellos hay una lucha. También van a encontrar un patrón en todas estas deidades, de que en casi todos hay una intervención divina, ¿verdad? Es decir, de una deidad
hacia o dando en favor al ser humano. Por ejemplo, en la cultura azteca, no sé si llegaron allá a la cultura azteca, no, ya mero. En la cultura azteca, nuestros famosos dioses antiguos, uno de ellos, ya está, ¿verdad? Ok, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, seres que trabajaron en favor de la humanidad, proviéndoles el maíz y cuánta cosa que les cuenta la historia, ¿no? La mitología, en este caso azteca. Ahora, también en todos estos, e inclusive uno de ellos, en todas las culturas manifiestan una resurrección divina. Lo vamos a ver más adelantito en la cultura egipcia, pero yo quiero nada más llevarlos alrededor de todo el mundo para que vean este mismo patrón y vamos a ver el por qué. Ya lo vimos hace bastantes meses en Génesis, pero vamos solamente a refrescar un poquito este asunto. También vemos dentro de los dioses y de estos patrones cómo se forman grupos que en el caso, volvemos a los dioses egipcios, en el caso de los egipcios forman una eneada, que quiere decir un grupo de 9. Ellos tienen dentro de sus dioses, tienen un grupo de los 9, así como existen ahora políticamente el grupo de los 12 y todo ese rollo. Antes religiosamente existían grupos y dos grupos muy importantes, que es muy interesante que escuches esto, dentro del panteón egipcio, dentro de la mitología egipcia, es de que había un grupo de 9, y este grupo de 9 era de que el dios Ra, que para ellos es el dios Sol, este hombre o este dios tuvo hijos y nietos y formaron un grupo, y es un relajo, tuve que meterme a estudiar esto y dije, mejor no les platico, es mucho cuento, es mucho rollo, pero sí consideré importante que pudiéramos tener un poco de perspectiva de estas divinidades, porque yo quiero que entiendan una gran diferencia. Una cosa es un ídolo, ¿ok? En aquel entonces, una imagen de cualquier tamaño a la que consideraban una divinidad, pero que no tenía poder, como la Biblia dice. Tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen, pies y no caminan, etcétera. Están mudos. Pero también la Biblia revela que detrás de cada uno de ellos, hay demonios, hay entidades. Entonces, cuando es un asunto de un ídolo, de una imagen, de una estatua, no le ponemos atención. Pero cuando vemos manifestaciones espirituales detrás de estos seres, entonces sí hay que ponerle atención y cuidado. Entonces, el caso de Egipto no es un asunto de que era un país solamente politeísta, que creía en muchos dioses, y que era un país idólatra, que creía en imágenes. No, habían poderes ocultos, habían fuerzas espirituales muy fuertes, muy tremendas, que se estaban manifestando. Y yo te estoy mencionando esto porque más adelante, cuando empecemos a ver directamente las plagas, vamos a ver el Éxodo y el Apocalipsis simultáneamente. Entonces vamos a ver que el patrón del Éxodo lo encontramos también en Apocalipsis. Y Dios, como les repito, y esto es lo importante, no se trata de que va a juzgar a un pueblo, al pueblo de Egipto, o que va a poner en su lugar a un hombre, a un faraón, sino que va a ir más allá, y esto se va a convertir en una guerra de dioses, una guerra de deidades. Ahora, dentro de los grupos de sus deidades, tenían no solamente la eneada, sino tenían la triada. Triada viene de la palabra tres, y escúchalo bien, tenían al dios Pat, o Ptah, más bien, Tap, que venía siendo el dios padre. Tenían a Sekhet, que era la diosa madre, y tenían a Imhotep, al dios hijo. ¿Les suena? ¿Verdad que sí? Suena familiar esos asuntos, ¿no? Bien, entonces, estas deidades, mis hermanos, van a estar a punto de enfrentarse, óiganlo bien, con su creador, con el Dios supremo. Hace 2000 años Pablo escribió en Corinto que las entidades, las huestes celestiales no habían identificado el misterio de la cruz, y dice él claramente que si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hace 2000 años hubo una batalla espiritual tremenda,
yo creo que como nunca la había habido. Pero hace 3000 años, por allá en la época de Noé, también hubo una batalla donde Dios tuvo que intervenir y destruir todo parejo. Bueno, en el Éxodo, en esta parte, en este tiempo y en este lugar de Egipto, se va a manifestar lo mismo. Ahora, yo estoy mencionando que estas deidades se van a enfrentar a Dios, y lo vamos a ver por la razón de las plagas. Quiero rápidamente darles una lista de 16, óiganlo bien, 16 divinidades que Dios va a derrotar comenzando la próxima semana. Escúchenlas rápidamente: Hapi, Num, Heket, Geb, Keper, Hator, Imhotep, Sekhmet, Set, Nut, Serapis, Ra, Amon-Ra, Atus, Horus, y uno más que es Ramasés, que también lo vamos a ver más adelante. Pero hoy, mis hermanos, solamente nos vamos a enfocar en dos divinidades que en esta porción de la Escritura Dios va a enfrentarlas. Y esta última que yo mencioné, Ramasés, esta otra divinidad entre comillas, la va a dejar para el último. Con él va a tratar a última hora. Yo quiero que vean estos dos seres espirituales que gobernaban parte de Egipto, y uno de ellos es Sobek. Y vean conmigo, lean conmigo inclusive la descripción de estos seres, para que ustedes tengan el contexto y luego nos vamos a la palabra. Amén. Ok, dice la descripción de esta deidad: Sobek es un dios cocodrilo. Él es mencionado en el texto de las pirámides como el hijo de Neti. Se le creía emergido de las aguas del caos de la creación del mundo. Era el señor de las aguas, temible por su voracidad, y eliminaba a los enemigos que habitaban en los medios acuáticos. Él es representado como un cocodrilo y como un hombre, ya sea una deidad amorfa, con cuerpo de hombre y cara de cocodrilo, o completamente como cocodrilo. Hay otra deidad en la que ellos creían, y este es Renenutet. Y este es una diosa serpiente. En Egipto las serpientes las consideraban una divinidad protectoras, pero también maléficas. Ahora, Renenutet era una divinidad con cabeza de serpiente, y según ellos podían creer que tenía un carácter benéfico. Pero escuchen, iglesia, ella era considerada la protectora del niño real. ¿Quién era el niño real? ¿Alguien puede decirme? ¿El hijo de quién? El hijo de Faraón. No se pierdan, ¿ok? Vayan empezando a armar todos los hilos y vamos a ver cómo está bien tremendo este asunto que vamos a empezar a estudiar. También es considerada la diosa de la suerte y está vinculada a la fertilidad y a las cosechas. A ella se le dedicaba, óigalo bien, la primer gota de agua, vino, cerveza y el primer pan. Es decir, se le dedicaban las primicias a esta deidad. Ahora vengan conmigo a la palabra, vengan conmigo a Éxodo capítulo 7 y vamos a retomar una vez más el versículo 1. Vamos a analizar una deidad más, ¿ok? Lea conmigo, dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto lo vimos la semana pasada, pero yo lo quise trabajar muy superficialmente para poder ahondar un poquito más en esto. Estas palabras de Dios a Moisés son muy importantes. Escúchenlo bien, nosotros doctrinal y teológicamente no podemos considerarnos dioses. Eso es incorrecto, no es bíblico. Somos hijos de Dios, es correcto. Jesucristo fue el Hijo de Dios. Pero si ustedes consideran, hay dos títulos para el Hijo de Dios. Uno es el primogénito, que ese significa, la palabra primogénito significa primero, quiere decir de muchos. Pero también tiene el título de unigénito, que esto significa que es el único. Entonces nosotros entramos en la parte del primogénito, es decir, somos la consecuencia en esa área de Cristo. Pero en el área de la
de la unidad, de solamente el ser unigénito más bien, no podemos entrar. ¿Me explico? Ok, ahora, esto nos dice mucho, esta frase, yo te he constituido Dios para Faraón, no es de que le está dando una divinidad, sino que lo está presentando, puesto que va a ser instrumento en manos de Dios, va a ser el representante de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado con esto, porque los pastores somos representantes de Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Verdad? Hacemos una línea y de aquí para acá, detrás de la línea que estoy trabajando. No, tampoco podemos tomar esas actitudes que serían completamente reprobadas. Entonces, ¿por qué lo llama en esta forma? Te he constituido Dios. Fíjense, no le dice te he constituido Dios para Israel. Tomen en cuenta eso. No dice te he constituido Dios para el pueblo egipcio. Te he constituido Dios ¿para quién? Para Faraón. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar ahorita en la cabeza de Faraón. Faraón no era un charlatán. ¿Se entiende la palabra charlatán? Un buen charlatán o un charlatán sano es de esos magos que van a las fiestas y que hacen trucos. Es una charlatanería. Es decir, es un truco, no es algo real. Hay algo escondido que revela o que más bien hace pretender algo sobrenatural, pero no lo es. Faraón no era un charlatán. Un charlatán es alguien que se dice ser algo que no es y que sabe que no lo es. ¿Me siguen? Pero Faraón tenía otro aspecto, que es lo que consideraríamos, Faraón tenía el aspecto de un ideólogo. Faraón tenía una ideología y eso es muy diferente. Ahorita que está de moda todo ese asunto, ¿cuál es la diferencia entre ser un charlatán o un ideólogo? La diferencia es que el ideólogo cree plenamente lo que dice creer, ya sea para bien o para mal. Es más, vamos a hacer una cosa. Dame por favor la definición de ideología. Vamos a ver lo que es la ideología y vamos a ver el origen de la ideología. Y esto nos va a traer mucha luz. ¿Qué es la ideología? Una ideología es, óigalo bien, un conjunto normativo de, escúchenlo, emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí, especialmente en la conducta social humana. Eso no se da en los animales, solamente en los seres humanos. Las ideologías describen y también postulan, es decir, forman y generan una forma de conducta, modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos. Por ejemplo, el sistema económico, el sistema social. El socialismo es una ideología, el comunismo es una ideología, el capitalismo, etcétera. Dice que también se da en el área científico-tecnológico, en el aspecto político, cultural, moral, religioso, medioambiental, etcétera. O sea, la ideología no es algo nuevo. Eso ha estado desde hace mucho tiempo. Ahora, vean el origen, o sea, cómo se da una ideología. Se da de la siguiente manera, a través de una corriente filosófica, cuando asume una versión muy simplificada, y óiganlo bien, distorsionada por una falsa creencia de una ideología original. ¿Me están siguiendo? Espero que sí. ¿Esto qué hace? Crea un resultado de forma general, un carácter insincero. Es decir, no sincero, no correcto, desviado. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto se da cuando un pensamiento original se convierte en lo que conocemos como el ismo. Es decir, ahí hay unos ejemplos. Hubo un hombre llamado Platón. Bueno, este hombre generó una ideología en las generaciones posteriores
y se le llamó a esto el movimiento platonismo. Está otro hombre tremendo, Marx, y este hombre generó política, social, económicamente y un montón de cosas, el marxismo, el capital como capitalismo. Todo lo que ustedes vean que tiene el término ismo, incluyendo el cristianismo, es considerado como una ideología. La única diferencia es que el cristianismo fue establecido por el verdadero Dios. Amén. Bueno, espero que les va a creer que están convencidos. Les voy a poner un ejemplo. Por ahí alguien escribió una nota, y esto fue real. Fue un pastor invitado a una iglesia, de esas iglesias emocionalistas, ¿ok? Me voy a omitir denominaciones y todo ese asunto. Pero una iglesia de esas que se movía mucho en las emociones. Y este pastor, también teólogo y maestro, quiso hacer un experimento con la congregación para llevarles a una enseñanza. Entonces el pastor empieza a sentir así cosas bonitas, ya ve, ¿no? Y empieza así como a sacudirse y dice, hay un ángel que se está moviendo. Y pues la gente empezó a ver, aleluya, dice, aquí hay un ángel, se está manifestando. Es más, veo al ángel que está allá sobre los servidores, y los servidores se ponen de pie y aleluya, empiezan a brincar y todo el rollo, ustedes saben. Dice, miren, ahora está sobre las hermanas de la danza, y empiezan y se tiran y hacen todo su show. Wow, qué tremendo, el ángel se está moviendo. Ahora viene sobre los de la alabanza, y los de la alabanza empiezan, ¿verdad? Y ya tenía a toda la iglesia bien alborotada. Y dice, pero ¿saben qué? Ese ángel es el ángel caído, es Satanás. Y todos los que estaban así, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Creó una histeria colectiva, conociendo una ideología emocionalista que tenían ellos. ¡Qué terrible! Él nunca dijo el ángel, nomás dijo el ángel. Satanás es un ángel. Y como dijo ángel, pues dijeron, pues aquí está un ángel, y empezaron, ¿verdad? Fue real y fue vergonzoso. Ahora, estoy mencionando esto porque Faraón no es un charlatán. Faraón se la cree. Él realmente está convencido de que es una divinidad. Por esta razón, Dios lo va a tratar como a una divinidad, como a un Dios con D minúscula. Ese es el trato que le va a dar. ¿Recuerdan el trato que le dio a Job? Que tuvo que intervenir y dijo a Job, ok, y fíjense las palabras que le dijo, fájate los pantalones y ponte de pie, y vamos a hablar tú y yo. Y aquí es algo bien importante que vamos a desarrollar, y lo voy a ver un momento más. Venga conmigo al versículo 2. Mejor me espero y leemos un poquito más la palabra. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que te deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3. Vuelve, como ya lo vimos, a decir, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré. Fíjense estas dos palabras, endurecer y multiplicar. Pero ustedes recuerdan lo que significa endurecer, ¿de acuerdo? Es decir, tomar una cuerda que ya es cuerda y solamente torcerla, como cuando ustedes, que todavía las mamás les tocó, como a mí me tocaba de joven lavar mi ropa, que antes la ropa la secábamos, ¿cómo? Exprimiéndola, ¿recuerdan? Primero en el lavadero y luego a exprimirla, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a hacer, va a exprimir para sacar el jugo real de este hombre Faraón que se cree una divinidad. Entonces dice, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto estas cosas, señales y maravillas. Versículo 4, y Faraón no los dejará ir, y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Cómo los va a sacar? Con grandes juicios. 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre de Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de estos. Ahora, cuando él dice sabrán los egipcios que yo soy Jehová, no lo van a saber
en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta plaga. Lo van a saber hasta cuándo. Hasta cuando vean que el pueblo entero de Israel sale de Egipto, hasta el final. Eso también es algo importante. Vengan conmigo al 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó. Así lo hicieron. Ahora sí vemos a un Moisés obediente, a un Moisés que se somete a la voz de Dios y que la cumple. 7. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Y Jehová a Moisés, Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo lo siguiente: si Faraón les responde diciendo, muestren milagro, miren la palabra, la petición, porque recuerden, Faraón es una deidad para él mismo. Y él dice, yo soy un Dios. ¿Quiénes son ustedes? Muéstrenme su divinidad. ¿Lo están viendo ahora sí? Pongan atención, Dice, muéstrenme un milagro. Le vas a decir tú a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, voy a poner una pausa. Yo me fui al hebreo porque algo no me dejaba tranquilo. Me puse a estudiar a algunos teólogos y hay un maestro que me llamó mucho la atención, maestro de la palabra, y la palabra original que aparece allí en culebra es la palabra tanín. Y escúchalo, iglesia. Este teólogo, y casi creo que yo también igual que él está convencido que no era una serpiente. La palabra tanín aparece en muchas partes de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, pero óiganlo bien, siempre que aparece esa palabra, aparece la palabra reptil, lagarto, dragón, monstruo marino y serpiente. Es muy probable que cuando tiró la vara, la tradición nos dice que se convirtió en una serpiente, pero es muy probable que se convirtió en ¿qué? En un cocodrilo, en una forma de reptil. Ahora, en cierta manera es lo de menos, no importa en qué se convirtió. Lo importante aquí es por qué Dios tuvo en consideración a convertirlo en una de estos reptiles, porque aquí comienza el ataque a los dioses egipcios. ¿Recuerdan las dos divinidades que vimos? ¿Me las puedes dar una vez más, por favor? Vamos a verlo rápidamente. Sobek, un dios cocodrilo, y la segunda deidad es Renenutet, una diosa serpiente. Ahora, ¿recuerdan qué hace esta mujer, esa deidad? Entre varias cosas, ella es la protectora ¿de quién? Del hijo real, del príncipe. Ahora vean esto desde esa perspectiva y lo leemos una vez más. Una vez más, por favor, ponme versículo, vámonos desde el 6 y lo leemos de corrido. Éxodo 7, versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón le responde diciendo, muestren un milagro, le vas a decir a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora sí, lea conmigo el 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les mandó, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de los siervos, y se hizo un tanín. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. Quiero poner otra pausa. Estos sabios y esos hechiceros son bien importantes, que no le quiten el ojo de aquí en adelante, porque óiganlo bien, ellos son la ascendencia de aquellos sabios que llegan del oriente a postrarse ante un niño llamado Jesús. Vienen de esa misma línea. Y los hechiceros son los mismos que también siglos y siglos después de que Jesucristo manda a los apóstoles a todo el mundo,
están en Jerusalén y en Samaria, y uno de estos hechiceros llamado Simón, al que conocemos más bien como el mago, son de la misma línea, desde acá proceden. Bien, ahora ellos a su vez descienden de los hechiceros y magos que tenía Nimrod después del diluvio. Pero sigan leyendo conmigo. Vinieron Moisés una vez más, 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con la palabra encantamientos. Ahora, siga leyendo, dame por favor el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron, ¿qué? Tanín. A ver, digan tanín. Se volvieron tanín. Y aquí lo que ellos están practicando es lo que hemos conocido ahora actualmente como la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es un estudio mezclado entre química, astrología, física, pero también cosas espirituales ocultas. Es decir, no fue un truco de magia, fue una realidad. Echaron las varas y se convirtieron, ya sean serpientes, ya sean cocodrilos. Lograron hacerlo. Por eso les digo, Egipto no está viviendo un periodo de idolatría. Egipto realmente está adorando deidades caídas, lo que Pablo describe como principados, potestades y huestes celestiales. O sea, hay una intervención satánica en la religión y en la cultura de ellos. Siga leyendo conmigo. Dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y es aquí la primer conquista que Dios tiene, porque sí, ellos lo echaban. Ahora, yo quiero que imaginen este cuadro. Antes de que lleguen Moisés y Aarón, el faraón podía llamar a sus magos y decir, ¿saben qué? Quiero que mi hijo se sienta protegido. ¿A quién llamaremos? Pues a la diosa esa, ¿verdad? Que quién sabe cómo se llama. Imaginen a los magos echando sus varas y convirtiéndolos en reptiles, y ahí están guardando al chamaco durmiendo. ¿Sí lo pueden ver? Ok, ahora imaginen en el palacio cómo la serpiente, el reptil, lo que sea de Aarón, se traga a sus dioses protectores del Nilo y también de la realeza. Siga leyendo conmigo. Versículo 13. Y esto provoca que el corazón de Faraón se endurezca y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, yo quiero que ustedes también estén observando, vamos a estar viendo la vida de Faraón y los resultados de Faraón. Dice que el corazón de Faraón se endureció. ¿Están de acuerdo? Bien, en las próximas plagas ustedes van a encontrar el mismo término. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que se le ablandó? ¿Y que después se le puso duro? ¿Y que después se le puso flojito y cooperando? ¿Y después eso? No. Quiere decir que llegó a un nivel de dureza y después llegó a otro nivel de dureza. Y esa dureza va creciendo. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes vean esto, vamos a ver los resultados que está haciendo Faraón y las actitudes que toma. Porque en su momento Faraón sí empieza aparentemente a cambiar, a ser transformado. Pero vamos a ver el resultado final. Ahora, Dios está siendo muy severo con Faraón por eso, porque Faraón se creía un Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre, cuando el ser humano tiene una falsa ideología acerca de Dios y acerca del hombre? Y la pregunta yo creo que la vamos a hacer todavía más complicada e interesante.
¿Qué pasa cuando los cristianos tienen una falsa ideología de Dios o una falsa ideología de ellos mismos? Vamos a la palabra. Vengan conmigo a Jeremías 17:9. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Porque yo no quiero que eso sea muy complicado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Lo que vamos a ver en esta noche es eso. Vamos a centrarnos en qué pasa con estas vidas, con estas personas, como en el caso de Faraón, que Faraón nos es un ejemplo perfecto de qué sucede con aquellos que empiezan a tener malas ideas o malos conceptos acerca de Dios. Yo recibí una pareja ayer, en lo que ustedes buscan la cita bíblica. Yo recibí una pareja ayer, les cuento rápido, me omito nombres, lugares y todo, pues por la confidencialidad. Me llama una persona y me dice que si puedo atender, desde otro país me llama y me dice que tiene familiares aquí, que están en gran necesidad, que si puedo atenderles, ya que en una pareja la mujer cayó en una depresión tremenda, una depresión muy fuerte. Y esta persona me dice, es que tiene demonios, está poseída. Entonces yo estoy platicando con esta persona desde el otro país y bueno, yo le decía, si esta persona, esta pareja son cristianos nacidos de nuevo, eso no cabe en ellos. Entonces yo lo primero que necesito es que ustedes me aseguren que han cumplido médicamente con esos pasos, con ese proceso, para entonces yo poder determinar. Porque si ustedes vienen y me dicen, tiene un chamuco ahí adentro, pero yo no tengo un contexto médico, que están de acuerdo en que muchas veces el asunto es médico, no es espiritual, muchas veces es los dos. Entonces, bueno, después de tantas, fíjense, luchas y que podíamos y no podíamos vernos y no se lograba, ayer se logró. Entonces yo recibo a la pareja y yo le dije a mi esposa, pues vente, porque si está enchamucada, pues entre los dos, ¿verdad? Es cierto. Espérenme. Y no quiso venir. Perdón. No. Bueno, ya recibí a la pareja, aquí estuvieron sentados ahí donde estaban precisamente Gustavo y su esposa. Pero no se preocupen, las sillas eran las que están utilizando Ángel y su esposa. Bueno, estuve platicando con ellos, viendo cuál era la situación y obviamente hay una ausencia de Dios. No podemos nosotros dar un diagnóstico rápidamente, si no, pues tienes eso, tienes el otro. Lo que sí hay es una ausencia de Dios. Y empezamos a platicar y empezamos a ver qué es lo que han experimentado, qué es lo que han vivido. Y bueno, el hombre se quebrantó y empezó a llorar y le decía que la amaba y que, óiganlo bien, llevan, no se me grabó, 58 años de casados. Dije, wow, le dije, ustedes están en peligro de extinción, ya casi no hay como ustedes. Y bueno, estuvimos platicando y yo les dije, yo voy a orar por ustedes, yo voy a orar por ti. Y le empecé a compartir acerca del Señor y ella me dijo, yo tengo a Dios en mi corazón, fuerte, así un poquito renuente. Yo le dije, perfecto. Le dije, ¿qué haces tú cuando llegan gente, familiares a tu casa? Y me dice, bueno, pues lo recibo. Digo, ¿y qué haces? Platícame. Él tenía que sacar las palabras. Y esto es porque, entiendas el ejemplo, porque cuando yo les comenté de que si gustaban podían venir a nuestra congregación o que buscaran de las cientos de iglesias que hay, que busquen, pero que ella necesita ser alimentada de la palabra. De por sí no comía, está toda flaquita la persona. Y le dije, pues, necesita meterle la comida, necesita tacos y necesita palabra. Entonces yo le dije de la iglesia, le dije, hay lugar, hay bastante lugar, bastante espacio. Es más, le digo, el lugar es como para 1000 personas y se reúne como unas 100, ciento y tantas. Y me dice, ¿y por qué tan poquitos? Me saca del panorama, ¿verdad? Le digo, ¿por qué tan poquitos? Sí, ¿por qué van tan poquitos si caben muchos? Le dije, bueno, mire, le voy a dar 2 razones o 3 razones. La primera, pues por este asunto de la pandemia, muchos tienen miedo a ir a la iglesia, pero no al cine, no a hacer deporte,
no a otras cosas, pero a la iglesia sí, ¿verdad? No se vayan a enfermar. Esa es una razón. Le dije, pero yo creo que la principal es la falta de necesidad de Dios. Y le digo, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Y bueno, le estuve compartiendo y cuando yo le dije acerca de qué se hace con un invitado, ella a sacarle a tirabuzón, como decimos nosotros, me dice, bueno, le preparo un cuarto, le preparo comida, lo atiendo. Le dije, si usted me dice que Dios está en su corazón, deme pruebas de que lo está atendiendo. Es bien fácil decir, no, Dios está dentro de mí, está en mi vida. Ok, pues, ¿qué se hace? Oye, si yo recibo a mi familia y los atiendo bien, los recibo a ustedes y mi esposa los atiende muy bien, la verdad. A veces me quita mi plato para darles, ¿cierto? Los atiende muy bien. Oigan, ¿qué vamos a hacer con Dios? Si a ustedes los atiende bien, ¿cómo va a atender a Dios? Pues, entonces yo estuve orando por ella y mostrándole eso. Y le dije, yo voy a orar por usted, pero lo que sigue es que ustedes se acerquen a Dios. Dios quiere acercarse a ustedes, pero ustedes necesitan acercarse a Dios. Y les menciono esto porque el concepto que tengan de Dios es muy importante. Y es mejor decir, no conozco a Dios, quiero conocerlo, a rápidamente levantar un muro y decir, no, yo conozco a Dios. Porque de acuerdo a tu concepto, y te lo voy a mostrar bíblicamente, de Dios, Dios va a tratar contigo. También de acuerdo a tu concepto de ti mismo, Dios va a tratar contigo. Por eso es que está tratando con Faraón. ¿Te crees Dios? Te voy a tratar como a un Dios. Pero lo vamos a ver más adelante. Lea conmigo Jeremías 17:9. Miren lo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y fíjense cómo es perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta la da de lo alto: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle, y observan, esto es importante, iglesia, para darle a cada uno según el fruto de sus obras. Y es muy cierto lo que dicen: creí, lo dice la Biblia, por lo cual actué. Es decir, lo que tú te crees es lo que tú actúas. Tal es el pensamiento del corazón del hombre, así es él. Ven conmigo rápidamente a Mateo 25, versículo 19 en adelante. Te voy a poner en contexto. Jesús está contando una parábola acerca de un hombre que tiene siervos y que les da dinero para que ellos puedan trabajarlo. Lean conmigo el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor. Observen la palabra que usa el siervo. La palabra fue Señor. 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien. Y miren el calificativo: eres un buen siervo y eres fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y miren la respuesta ahora de su señor: entra en el gozo de tu señor. Es decir, no le dijo: veías fiesta con tus amigos. No, entra a mi fiesta. ¿Por qué? Porque me llamaste Señor y porque lograste el objetivo. Vengan conmigo, siga leyendo. Aquí lo que observamos en estos que sigue también, junto al que vimos, es que lo hace participar del carácter de su Señor y también de la actitud de su Señor. Aquí vemos 2 cosas en el Señor. Vemos su carácter y su actitud. ¿Qué carácter tiene el Señor? Gozo. Dice, entra en el gozo. En su actitud,
Mi actitud es que has sido un siervo bueno y fiel. Y te califico de esta manera: eres fiel en lo poco, sé que en lo mucho vas a ser igual. Porque el Señor está observando también al siervo. Hay una observación mutua. ¿Me siguen? Bien, siga leyendo conmigo el 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo lo mismo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero 24, llegando también el que había recibido 1 talento, ¿cómo lo llama, iglesia? Allí está. ¿Cómo? ¿Están leyendo? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor. Y esta palabra yo quiero que avancemos. Te conocía. Yo me puse a investigar esa palabra un poquito más. Y escúcheme bien, en su original significa tener el sentir. O sea, yo siento de ti. Yo te he observado, le está diciendo esto: yo te he observado, Señor. Yo tengo esta corazonada de ti, o yo te entiendo así, o yo te percibo, o me informé acerca de ti, o te comprendo. Yo comprendo cómo eres, Señor. Yo sé cómo eres tú. ¿Les ha tocado gente así? Yo te conozco, la clase de alacrán que eres. Yo te conozco, yo sé, yo te percibo. Y uno dice: pues ni yo me percibo. ¿Qué me percibes? Y miren lo que dice. Cuando le dice: te conocía, ya les dije todo lo que significa: que eres hombre duro. ¿Cómo lo percibió a su señor? Como un hombre que duro. Número 1, que ciegas donde no sembraste. A eso se le llama dureza. Un hombre duro, yo puedo pensar en mis padres. Mis padres fueron duros conmigo. Mi padre fue duro poniéndome castigos duros, pero no me castigaba de la nada. No se levantaba y decía: estoy de humor de castigarte. A ver, estás castigado. No, él me castigaba cuando hacía algo. Eso es ser duro. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero miren lo que le dice. Dice: ciegas donde no siembras. Eso no es ser duro, eso es ser injusto. Recoges donde no esparces. Eso es ser tranza. Fíjense cómo lo está calificando. Por lo cual tuve miedo. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo? La palabra phobos es la mismita palabra. Por lo cual tuve phobos, tuve miedo, y fui, escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y miren cómo responde el Señor. Ahora, rápidamente, el siervo le dijo Señor, le llamó igual que los demás, pero tenía una conclusión del Señor muy diferente a la de los otros 2. Y le dice el Señor, responde su Señor, le dijo: siervo malo. Me puse a ver la palabra malo, escúchala. Esto quiere decir siervo de mala influencia. Eres mala influencia. Eres un siervo con un corazón torcido. Miren cómo califica el Señor al siervo, muy diferente a los otros. Ahora piensa esto, iglesia. ¿Tú crees que el Señor está molesto porque Él enterró el talento? Piénsalo. ¿Realmente es eso lo que le duele al Señor? Vamos a seguir leyendo. Eres un siervo de mala influencia y de corazón torcido. Y también, déjame decirte que eres negligente, es decir, eres pesado, fastidioso, perezoso y molesto. El calificativo que el Señor le puso al siervo ya superó al que le puso el siervo a su Señor. Lo llevó más allá. Sabías, ¿ok? Ahora, esta palabra sabías
es un tanto similar a la de te conocía. Pero él dice, sabías, que quiere decir creer, haber observado y descubierto. Y aquí hay que tener cuidado, porque pareciera que el mismo Señor se presenta, o sea, le da la razón. Le dice, sí, yo soy malo, yo soy duro. Pero la palabra sabías no nos está diciendo eso. Cuando dice sabías, le está diciendo, tú creíste haber observado, tú pensaste que yo era así, o tú crees haber descubierto que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mira lo que dice: quítenle pues el talento y déselo a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y mira lo que va a concluir con el siervo malo: al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Esto no tiene nada que ver con el infierno. Me puse también a revisarlo. Cuando dice las tinieblas de afuera, quiere decir, la traducción es sombra de error o engaño. En otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo, agarren ese tipo y échenlo para que continúe, óigalo bien, para que continúe pensando de mí lo que pensó de mí, para que continúe viviendo, concluyendo lo que concluyó de mí, y que él no vaya a decir luego, no me equivoqué, mi Señor era bueno. Fíjense lo que está haciendo. Lo está diciendo, ok, te voy a poner en un lugar para que tú continúes con tu manera de pensar, con tu manera de concluir. Les pregunto, ¿importa cómo pensamos? ¿Cuál es nuestra ideología de nuestro Señor o no importa? Creo que sí. ¿Importa cuál es nuestra ideología de nosotros mismos? Sí importa. Te voy a dar un ejemplo más. Vente a Mateo 12:35. Ahora, en lo que lo buscas, el siervo no fue echado por flojo, aunque le dijo que era flojo, o fue echado por no haberle dado dinero. Dijo, no me serviste, yo quería lana, me muero por dinero, me urgen los diezmos y las ofrendas. No fue por eso. ¿Saben por qué fue? Por su errado entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento que tú tienes de Dios? Y si ustedes observan, yo no sé si ustedes son observadores, desde que arrancamos el año, Dios nos ha permitido trabajar fuertemente, nos ha llevado en su palabra a trabajar fuertemente con nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién es nuestro Dios? Nos ha hablado fuertemente de no solamente creerle a Dios, de creer en Dios, perdón, sino de creerle a Dios. Vean conmigo Mateo 12:35. Casi concluimos, o más bien casi el tiempo me come. El hombre bueno del buen tesoro del corazón, que saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro, que saca cosas malas. ¿Por qué? Porque tal es el hombre en su corazón, así es él. Así es el hombre. Siga leyendo. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y tremendo lo que nos dice aquí, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Sucedió que un grupo de fariseos juzgaron y concluyeron muy mal al decir que fue Belcebú quien hizo una obra milagrosa cuando había sido el Espíritu de Dios. Él había liberado a unos hombres de demonios y de espíritus, y ellos dijeron, él por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Y qué hizo Jesús? Obsérvenlo, iglesia, los trató como ellos lo creían. Vamos una vez más a otra cita, Mateo 16:13. Yo quiero dejar bien establecido esto para que de aquí en adelante tengan cuidado lo que piensan y opinan de Dios, o tengan cuidado de lo que Dios puede o no puede hacer, o sobre todo tengan cuidado de que si Dios les promete una cosa,
al rato está dispuesto a quitársela. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que tú eres Jeremías. Lo voy a volver a leer. Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Quién había dicho eso? Herodes. Otros dicen que tú eres Elías. Hay otros que dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, eres un reencarnado. Eres el espíritu de uno de estos profetas. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? Esa pregunta es importantísima para ti y para mí. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Dice Jesús. ¿Y saben qué pasó? Se callaron. Ninguno le respondió, hasta que el Espíritu Santo toca a Pedro y le da la revelación. Y Pedro le dice: ¿quién es él? No porque Pedro opinaba así de él. Entiéndanlo, iglesia. Pedro jamás respondió eso porque dijo: bueno, yo he concluido, esta es mi conclusión. No, el hombre no puede concluir, oílo, el hombre no puede concluir que Jesús es Dios sino por el Espíritu de Dios. Ahora, esto es lo terrible. Los que opinan que Cristo es un profeta, o los que opinan que Cristo es un maestro, un maestrazo, o que es un iluminado. Yo te hago una pregunta: ¿un profeta tiene el poder de salvarte o darte vida eterna? Los que opinan que Jesús es un profeta, ¿pueden ser salvos? Los que opinan que Él es un gran maestro, un gran rabino, un gran iluminado, ¿pueden encontrar salvación en esto? No. O en un reencarnado. Escúchame bien, Cristo solamente puede salvar a los que creen que Él es un Salvador. A nadie más. Había una canción muy viejita que me encantaba a mí. Decía: ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Jesús es nuestro Dios y Salvador. Jesús es nuestro Rey, nuestra roca fuerte, nuestro Dios y nuestro Creador. Y es una confesión importantísima. Ven conmigo a Juan 5:38 y vamos a concluir ahí. Jesús está nuevamente tratando y observando y exponiendo la ideología de estos hombres que estaban en contra. Y miren lo que le dice: no tienen su palabra. Jesús les está respondiendo a los fariseos: no tienen su palabra, la palabra de Dios, morando en ustedes. Porque a quien Él envió, ¿Él quién? Dios, a quien Dios envió, ustedes no creen. Ahora observen esto, léanlo por favor ahí en la pantalla y obsérvenlo. No dice en quién, sino a quién. Es decir, se los voy a leer. No está diciendo aquí porque en quien Él envió. Él dice a quien Él envió. Y mire lo que dice el 39. Escudriñen las Escrituras, porque la ideología, el concepto, la conclusión que ustedes, fariseos, tienen es que en ellas está la vida eterna. Y Jesús les dice: pero es un concepto errado, porque las Escrituras, el Tanaj de ellos, el Talmud, no tiene vida eterna. Su Tanaj, su Talmud, tiene solamente el testimonio. ¿Da testimonio de quién? De mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Concluimos. Vente, Francis, por favor, aquí déjame abrir esto. Yo quiero que tomen en cuenta esto. Jesús ya nos ha mostrado varias veces
que es muy importante el concepto que tú tienes de Dios. Y que es bien importante que tú tengas entendimiento del concepto de quién eres tú. Estoy plenamente convencido de que tengo yo un corazón perverso, pero que Él prometió darme un nuevo corazón. Estoy plenamente convencido que soy descendencia de una raza caída, pero también estoy plenamente convencido que Él ha hecho de mí una nueva criatura. Estoy plenamente convencido que el día de mañana, cuando yo fallezca, Él me va a llamar ante Él. Y no por la obra que yo hice, sino por la obra que Cristo hizo para mí y a través de mí, yo voy a ser recompensado. Porque Él lo ha prometido. Entonces, ahora sí ya abrí, ¿no? A ver, no sé si ahí. No, acá, espérame, ahí voy. Ahí está. No se trata solamente, y no basta, con creer en el Hijo de Dios. Pero pastor, la Biblia dice que solamente con creer en el Hijo de Dios, sí, pero escrito está también que necesitamos creerle al Hijo de Dios. Jesús les está diciendo a estos hombres: ustedes no quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque ustedes no creen su palabra. La palabra de Dios no está morando, no habita en ustedes y les revela que yo soy al quien envió. Y al que Él envió no le creen. Dios no va a decir, bueno, ¿crees en Jesús? No, bueno, pero ¿crees en mí? Sí, ok. Bueno, cualquiera de las dos vale. No. Tenemos que aprender a tener la imagen correcta de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Y gracias a Dios, porque a partir de abril vamos a tener un estudio no muy extensivo, no muy largo, pero vamos a trabajar fuertemente en la divinidad de Cristo. Porque hay algunos por ahí que la verdad se están haciendo la pregunta. Cuando le dicen Jesús realmente es Dios, como que les mueven el tapete. Y una pregunta, fíjense, muy capciosa: ¿Jesús es Dios, sí o no? Díganme ustedes, ¿sí o no? Pero ¿Dios es eterno, sí o no? Sí, ok. Entonces, ¿Dios puede morir, sí o no? Pues no. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo es que murió? A ver. ¿Ah? Pero más seguro. ¿Cuál es la respuesta? Ya la vamos a ver. Algunos ya la tienen. Bueno, se las digo, ¿por qué murió Jesucristo hombre? Pero Dios no murió. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a considerar fuertemente. Analízate muy duramente, hermanos. Júzguese ustedes a ustedes mismos. La Biblia dice que es mejor que nos juzguemos nosotros, porque si nosotros no nos juzgamos, entonces Dios nos va a juzgar. Como les dije ese canto, ¿quién es Jesús para ti el día de hoy? ¿Quién eres tú en Cristo? Porque así como Él tuvo que tratar a los fariseos, así como Él tuvo que confrontar a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú dime quién soy yo para saber cómo te trato. Cuando la esposa viene al esposo y lo reconoce como esposo, lo trata como esposo. Pero cuando la esposa le dice, no quiero más nada contigo, se acabó esto, no lo puede seguir tratando como esposo. ¿Están de acuerdo? Lo trata como un ex esposo. Cuando un hijo dice, tú no eres mi padre, entonces el hijo no puede tratar a su padre como un
Padre. Cuando tú le dices a Dios: Dios, es que tú no puedes, es que tú no conoces mi situación, es que si tú supieras, o es que si tú hicieras, tú estás tratando a Dios de una manera diferente. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque Faraón se convierte en un ejemplo para no imitar. Podemos ver a este hombre que concluyó de sí mismo el ser una divinidad, como ahora el mundo en estos días postreros están concluyendo cada cosa. Se perciben de una manera diferente, perciben la realidad de una manera alterna. Es un mundo en caos, y lo único que podemos ver es cuál va a ser tu respuesta. Pero nosotros, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a que sigamos descubriéndote más y más, conociéndote más y más, y que nuestro conocimiento de ti no sea como el de este siervo malo, negligente, perverso, con un corazón torcido, con una mala influencia. Que nuestro conocimiento hacia ti sea limpio, genuino y correcto. Gracias, Padre, por haber traído a Jesús, porque Él vino a mostrarnos la verdadera naturaleza tuya. Los profetas, los maestros, los patriarcas, todos ellos te vieron, pero en sombras, en figuras. Nadie había visto al Padre sino el Hijo, y el Hijo descendió y nos mostró verdaderamente al Padre. Ayúdanos, Señor, también a poder permanecer firmes y crecer en la gracia y en la identidad que el Espíritu de Dios nos revela y nos muestra. Oramos por aquellos que han sido engañados, que han sido desviados. Oramos por aquellos, Señor, que están siendo atacados a través del engaño, de la desilusión, de la falsedad. Pedimos por ellos, al igual que por nosotros. Y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Llévanos con bien, llévanos con paz, con cuidado, con bendición, y fortalece a mis hermanos. Y las necesidades que fueron expuestas, pedimos por ellas, Señor, por esta familia que está en necesidad y que aún su abuelita padece de cáncer. Oramos por sanidad, oramos por fortaleza. Oramos, Señor, por esta familia Morales Jiménez. Oramos, Señor, por las necesidades que hemos expuesto, las amistades de Caterine, por la familia de nuestra hermana Alejandra, por nuestro hermano Carlos Sinati en Port St. Lucie. Oramos por nuestra hermana Rosario. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Dale la fuerza, dale la paz, dale la sanidad, dales el triunfo. Y a nosotros, Señor, llévanos con tu paz también en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Pórtense bien y cuídense mucho, ¿de acuerdo?